Las 10:43, 1 hora menos en Canarias. Última hora en la linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado. Buenas noches, saludos de Marta Ruiz. Volvemos a encender la linterna. Después del tiempo de juego, ha sido tarde de Mundial. Ya sabemos qué partidos se van a disputar. La final de este domingo a las 5 de la tarde será Francia-Croacia. Al final, Croacia se ha impuesto a Inglaterra por 2-1. Nadie daba un duro por esta selección, por los croatas, pero mira, al final se han colado en la final. Lo han contado muy bien los compañeros del tiempo de juego y luego a las 11:30 van a dar más claves de ese partido que hemos vivido también aquí en la redacción con mucha emoción. Enseguida, el análisis, la tertulia antes, las noticias que pasan por la cena de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que tiene lugar a esta hora en Bruselas, cumbre con tensos desacuerdos a cuenta fundamentalmente de las exigencias de Estados Unidos para que los Estados miembros aumenten el gasto en defensa. Donald Trump quiere más. El presidente de los Estados Unidos llegaba a la cumbre exigiendo un 2% del Producto Interior Bruto y ahora esa inversión quiere que sea de un 4%. A ver, mañana va a continuar esta cumbre, a ver qué da de sí, ¿no? De momento estamos en el punto de desacuerdo sobre esta cuestión. Cena a esta hora de los jefes de Estado de Gobierno de la OTAN en Bruselas y en Edimburgo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido un referéndum pactado para Cataluña, al estilo escocés, como si el caso escocés y el catalán tuvieran algo que ver. De vuelta a España, son noticia las comparecencias de diversos ministros en el Congreso, los anuncios, por ejemplo, los de la ministra de Educación, Isabel Cela, a cuenta de la LOMCE, de la ley educativa. Se quiere una reforma exprés que pasaría por recortar la educación concertada y sacar la religión como asignatura evaluable. Se quiere volver a la era Zapatero. Susana Moneo. Esta era su declaración de intenciones. Me dispongo a tomar medidas urgentes y de corto plazo, pero también medidas de mayor calado. Anunciaba cambios en la asignatura de religión. No será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura espejo. Propongo, señorías, la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos. Más modificaciones con respecto a la concertada. Se va a anular la ley de demanda social que permite a los colegios concertados sacar más plazas si lo piden las familias. La educación concertada puede estar o puede no estar. Y puede estar y puede dejar de estar. Pero la que tiene que estar es la educación pública. Advertía que se va a eliminar lo que llamaba segregación, va a abrir un diálogo con los colegios concertados que separan niños y niñas. Se va a eliminar también las reválidas, no habrá que elegir itinerario a los 13 años. Se baja la ratio alumno-profesor, que se subió con los recortes, así como las horas lectivas de los profesores. Desde la Conferencia Episcopal Española advierten de que esta propuesta del Gobierno atenta contra la libre elección de los padres y los acuerdos del Estado con la Santa Sede. Lo ha señalado el presidente de la Comisión de Enseñanza, Monseñor César Franco. Es una forma de decir nosotros somos los que vamos a educar a los alumnos de los centros con algo obligatorio. Ahora se quiere poner una asignatura de valores cívicos y valores éticos. ¿Qué se entiende hoy por ética? ¿Cuántas éticas hay? ¿Qué ética van a proponer? También ha habido comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien ha anunciado que el Gobierno estudia que las víctimas de agresiones sexuales puedan ser consideradas víctimas de violencia de género. Delgado también quiere dar un impulso a la Ley de Memoria Histórica. Patricia Rossetti. Lo dijo desde el primer día. Dolores Delgado se va a esforzar en el cambio de estructuras mentales en cuestión de delitos sexuales y de violencia de género. Es insoportable el goteo de muertes, dice, es insostenible la revictimización. Además de encargar a un grupo de expertas la relectura de la propuesta de la reforma de la ley desde una perspectiva de género, el Gobierno estudiará considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género. Necesitan estar asesoradas y necesitan acompañamiento. El Gobierno, además, estudiará considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género. Ello permitiría otorgarles el derecho de asistencia jurídica gratuita. El franquismo, que es una de las banderas del nuevo Ministerio de Justicia, no podía faltar en la comisión. Delgado ha anunciado que el Gobierno
Gobierno cambiará la ley de memoria histórica, creará una comisión de la verdad, resignificará el Valle de los Caídos y reabrirá la oficina a las víctimas del franquismo. Las víctimas son víctimas, no se pueden equiparar a las del terrorismo, pero las del franquismo han estado 80 años olvidadas, según la ministra. La policía ha detenido esta tarde al comisario Enrique García Castaño por su presunta relación con la red de corrupción policial que lideraba presuntamente el comisario también encarcelado hace meses, José Manuel Villarejo. Juan Fernando Baño. Asuntos Internos de la policía la ha detenido justo el día en el que se hicieron públicas unas grabaciones especialmente comprometidas de la princesa Corina sobre presuntas gestiones del rey emérito don Juan Carlos. García Castaño ya fue cesado el año pasado, recuerden, como responsable del Departamento de Grabaciones y Seguimientos de la Comisaría General de Información, la UCAO, después de que fuera grabado por una periodista afirmando precisamente de su propia voz que existían grabaciones de Corina sobre su majestad especialmente graves. A este comisario, salsa de todos los platos de presuntos tejemanejes policiales, se le relaciona ahora con la operación Tándem, en la que se encuentra detenido el comisario José Manuel Villarejo y a quien se acusa de haber elaborado y traficado con informes policiales al amparo de los dispositivos de Interior. De hecho, García Castaño, al igual que otro jefe policial también implicado en la trama, Carlos Salamanca, tenían el seguro de coches de alta gama de su propiedad a nombre de una de las empresas de Villarejo. Es otro de los frentes por los que tendrían probablemente que dar cuenta ahora. Al detenido hoy se le acusa de integración en organización criminal y colaborador en los delitos presuntamente cometidos por Villarejo, cohecho, falsedad o blanqueo, además de revelación de secretos. Va terminando este miércoles 11 de julio, un día en el que además con el patrocinio de Repsol, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco? Colmenarejo. La linterna. Que el Tribunal Supremo ha condenado a España por no acoger el cupo de refugiados asignado por la Unión Europea. Solo se ha dado asilo al 12%. Es la primera vez que un tribunal europeo condena a un Estado por incumplir acuerdos comunitarios y que casi 500 personas han intentado cruzar la frontera de Ceuta con Marruecos en 2 avalanchas por los carriles destinados al paso de vehículos. Y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho hoy que el diésel tiene los días contados. Desde el Gobierno impulsarán un cambio en los combustibles para reducir el impacto contaminante de este tipo de carburante. Y hoy hemos sabido que, al igual que el Guardia Civil, el militar miembro de la manada continuará en activo, pero sin destino y percibiendo parte de su sueldo hasta que no haya sentencia firme. Además, 750 magistrados españoles han denunciado ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos la presión social a la que están sometidos los 3 miembros del jurado que condenaron a la manada por abuso y no por violación. Y Rafael Nadal estará en la semifinal de Wimbledon tras ganar a Del Potro en 5 sets después de 7 años, que fue la última vez que pasó de cuartos de final. Jugará para pasar a esa final contra el serbio Novak Djokovic. Así estamos contando lo más destacado de este miércoles 11 de julio a la luz de la linterna con el patrocinio de Repsol en la cadena COPE. Estamos ya en el tiempo de análisis de la tertulia, mini tertulia de esta noche de miércoles 11 de julio con Manuel Marín. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Marta, muy buenas noches. Javier Fernández Rivas, ¿cómo lo llevas? Buenas noches, dobre veche, que dirían los croatas. Sí. Bueno, también se dice sin ruso, ¿no? Sí, dobre noche o algo así. Es muy parecido. Sí. Da gusto ver una tertulia con gente tan Bueno, esto es nivel. Fernando Rayón, buenas noches. Buenas noches, Marta. Eso, por desgracia, es por una guerra. No por nada. Bueno, es verdad, porque la cubriste, es verdad. Se aprende de todos. Javier, sí. La prensa está ahora, Fernando, más allá del triunfo de Croacia, lógicamente, que van todos a tope abriendo con ese 2-1 a Inglaterra. Un partido emocionante, ¿eh? Y ha sido muy una sorpresa, yo creo, sí. Ha sido una sorpresa. Bueno, pues mira, al margen del Mundial de Fútbol y de la victoria de Nadal, todo hay que decirlo. También. ABC titula: el gobierno abre la puerta a terminar con la educación concertada. El país, Trump pide ahora a los miembros de la OTAN que dupliquen el gasto en defensa. El Independiente.com, detenido el comisario García Castaño por integrar la trama criminal de Villarejo. Y el Español.com va con las cintas de Corina, el secreto de la amiga entrañable del rey. El resto de los periódicos van con el mismo tema. A saber, El Mundo. El gobierno cambiará la ley de memoria histórica para anular sentencias y crear una comisión de la verdad. La Razón, el gobierno anulará sentencias franquistas y creará una comisión de la verdad. La Vanguardia. El gobierno se plantea ilegalizar la Fundación Franco y anular las condenas del franquismo. El periódico de Cataluña, el gobierno anulará sentencias franquistas.
y elconfidencial.com, Justicia creará una comisión de la verdad e ilegalizará la Fundación Franco. Bueno, esta tarde comentábamos en la redacción que teníamos un poco la sensación de que esto era como un revival, ¿no? Como volver un poco a la época Zapatero, porque el tema, por ejemplo, de la ley educativa es que es todo express, igual que la reforma de la cúpula de Radio Televisión Española, con el tema de la ley educativa lo mismo, es decir, no se va a convocar ese pacto educativo ni se va a buscar ese consenso y tienen la sensación de que todo tiene que hacerse de manera urgente, como si, no sé, como si fuera tan perentorio, ¿no? Ahora mismo abordar esa cuestión. Sí. El gobierno no tiene capacidad para legislar porque no tiene en el Parlamento los apoyos suficientes, y si los tiene tendría que ceder y muchas cosas a alguien que en definitiva luego le va a disputar los votos, como es Podemos, y están ahora mismo abordando asuntos que llevan encima de la mesa demasiados años y algunos de los cuales poco a poco se habían ido cerrando y cicatrizando unas heridas muy muy profundas y muy complicadas, y hacer política con todo esto a mí me parece que es peligroso. Es peligroso porque ya hablábamos antes de Croacia, ¿no? O sea, lo que cuesta restañar esas heridas y ahora mismo estar constantemente abriéndolas. Yo no digo que no se busquen a todas aquellas personas, o sea, aquellos cadáveres que puedan estar en cunetas, los abuelos que puedan, por supuesto hay que buscarlos y darles un entierro digno, pero hacer o utilizar eso en política para crear un enfrentamiento a mí me parece bastante error. Bueno, yo creo que forma parte de un problema que tenemos desde hace muchísimos años en España, que hay una serie de asuntos que son de Estado, asuntos fundamentales, que es lo que hacen nación, que no lo hemos conseguido cerrar esa herida prácticamente desde el año 77 aquí. Yo creo que no es hora de buscar responsables, pero evidentemente tenemos un problema como país, no solamente en el tema de la educación, que permanentemente se viene a recurrir con el asunto de la religión, con lo que ha sido el tema de la educación y la religión en la historia de España, que ha llevado a situaciones verdaderamente terribles. Es decir, el tema del franquismo, pues yo creo que los partidos democráticos que nacieron en el año 77 y los que estaban anteriormente en la República, pues no fueron capaces de crear un consenso político básico y permanentemente lo vamos reabriendo. Es decir, y yo creo que es hora de que cuando han pasado ya tantísimos años desde la dictadura franquista y tantísimos años de la guerra civil, yo creo que es un momento de llegar a consensos básicos, y luego no creo que sea la vía unilateral para resolver problemas que afectan a todos los españoles. Muy breve, Manuel. No, bueno. Y te prometo que después de la publicidad te doy el primero la palabra. Hombre, yo creo que tenías tú toda la razón. Es un revival del zapaterismo. A mí no me cabe la menor duda de que eso es así. Es un proyecto de, en fin, lo que experimentó Zapatero de crear un proyecto de ingeniería social para provocar una fractura social en busca de intereses electorales, nada más. Y eso te pasa con los ataques a la Iglesia, con los ataques a la educación concertada, te pasa con la propia subida de impuestos, que al final es evidente, todos lo sabemos, que va a recaer sobre la clase media, no sobre los ricos. Es un revival sistemático de una especie de configuración progre del gobierno que tiene consecuencias luego divisoras en la sociedad. Enseguida continuamos, Fernando, porque tenemos que dar paso a un mensaje de línea directa. Estamos ya en materia, en el tiempo análisis de la tertulia de esta noche con Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas, Manuel Marín y Fernando Rayón. Enseguida vamos a empezar a contar la prensa de mañana, pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Alicia García. Venimos detallando los últimos anuncios del Gobierno en materia educativa. La asignatura de religión dejará de ser computable, no contará para la nota media y no tendrá alternativa. Además, la intención del Ejecutivo es quitar peso a la educación concertada. Ha pasado durante esta linterna el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido desde Edimburgo la celebración de un referéndum pactado al estilo escocés para Cataluña. La autodeterminación estará mañana a buen seguro sobre la mesa en la reunión que mantendrá el número 2 del gobierno catalán, Pere Aragonés, con la vicepresidenta Carmen Calvo. Venimos también contando que Donald Trump ha reclamado en la cumbre de la OTAN que el gasto en defensa de los países aliados sea del 4%. Hasta ahora pedía el 2%. Y vamos hacia un día en el que se va a reunir el comité organizador
sucesor del Congreso del Partido Popular, en el que se va a elegir al sucesor de Rajoy. Pasan los días y se sigue sin saber si habrá o no debate entre Casado y Sáenz de Santamaría. María Daván. La comisión permanente de ese comité tiene varios asuntos pendientes, entre ellos la elaboración del calendario del Congreso y la solicitud de celebración de un debate entre los candidatos, aunque probablemente este último asunto no esté finalmente en el orden del día. Los dos aspirantes a presidir el PP han seguido hoy repitiendo argumentos. Sáenz de Santamaría reiteraba en Antena 3 que debe gobernar porque fue la más votada y porque es mujer. Si yo no hubiera tenido el voto de la militancia, hubiera ayudado a la lista más votada y hubiera procurado la integración de todos. Casado ya ha dejado claro que el debate sobre la integración ya no tiene sentido y retaba a Sáenz de Santamaría a detallar cuáles son sus propuestas. Venimos también contando que los niños tailandeses se recuperan con normalidad de las secuelas provocadas por su larga estancia en la cueva. Hoy los responsables del operativo han dado más detalles sobre cómo se desarrolló el rescate, informa el enviado especial de COPE ABC, Pablo Díez. Los niños atrapados en la cueva de Tailandia fueron sedados para que no entraran en pánico. Un día después de su exitosa salida de la caverna de Tang Luang, así lo han reconocido y los responsables del equipo de salvamento. Apakor Yukonkeo, comandante de los Navy SEALs, los buzos de élite de la Marina tailandesa, ha admitido que los muchachos fueron tranquilizados para que saliera bien el rescate a través de un laberinto de grutas angostas, algunas inundadas. Así se aprecia en el vídeo difundido por el gobierno, donde se ve a los efectivos de salvamento cargando con los niños en camillas en los tramos secos del recorrido. De los 5 kilómetros que tuvieron que atravesar hasta la salida de la cueva, el responsable de los Navy SEALs señaló que 350 metros fueron en agua y de ellos el 40% bajo agua. A través de oscuras cavidades estrechísimas, las imágenes demuestran la complejidad del rescate, que acabó ayer con éxito después de que los niños y su monitor de fútbol se pasaran 17 días atrapados en la cueva. Y vamos hacia un día en el que concluirá la subasta de 36 de las 84 meninas que han adornado las calles de Madrid durante los últimos meses. Todo lo recaudado irá destinado a organizaciones solidarias. Fernando, empiezas a recibir la prensa de mañana, ¿no? Pero te llega muy a cuentagotas. Yo creo que van a meter la semifinal de fútbol. Mira, ya te llega otro. Conforme te estabas quejando, ya te ha llegado otro rápidamente. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo, si te parece. Gracias a Manolo, todo hay que decir, ¿no? Venga, enseguida sacamos a la luz de la prensa de mañana. Antes un mensaje de Mutua con Belén. Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Vamos a empezar a contar la prensa, Fernando. En las portadas de mañana veo un cabello oxigenado. Por lo menos uno. Bueno, uno es el de Donald Trump. Pedro Sánchez tiene un muy buen pelo. Sí, sí, sí. Pero sí, Donald Trump se ha hecho protagonista. Yo creo que Pedro Sánchez le quería poner careto, en algún momento no sonreírle, y el careto se lo ha puesto Donald Trump, porque es que tiene una cara... Lo trae puesto de casa, Fernando, sí, claro. Sí, es que... ya bajó del avión con él y no sonríe ni aunque le digan que le ha tocado la lotería. Y efectivamente se le ve en la portada, por lo menos de las que tenemos, La Razón y la del Mundo, saludando a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez pone cara... así un poco de... La única que sonríe es Margarita, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero más que sonríe, con sonrisa, mirada de admiración hacia el presidente del gobierno. Sí, levanta los ojos admirada hacia Pedro. Está embebida, sí. Sí, pero Donald Trump no está nada embebido, le coge el brazo, con esto el toqueteo. Y... Es muy de tocar, Trump, que... Bueno, pues ya le vale. Uh-huh. Ya le vale de tocar, ¿no? Digo... Incluso lo que no debe. Sí, es verdad. Y le pone pone careto en La Razón y en El Mundo. En la portada a veces, sin embargo, está Pedro Sánchez solo. Bueno, solo está medio Pedro Sánchez, porque solo media cara. En el otro lugar están los sumarios. Titular de ABC, todo sin urnas y con 84 diputados. Claro, primero hay que leer los antetítulos. Las medidas de Sánchez. Arrinconar a la enseñanza concertada. Imponer su ideario ético como asignatura y devaluar la religión, debilitar la idea de España, acercar a presos etarras, impulsar una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo, exigir el consentimiento expreso en las relaciones íntimas, nuevos impuestos para sociedades banca y tecnológicas, suprimir las centrales nucleares y eliminar el diésel. Todo sin urnas y con 84 diputados. Tras solo 40 días de gobierno, el presidente anuncia una serie de medidas de marcado carácter electoral e ideológico sin contar con el Congreso.
Esta es la portada ABC. Bueno, lógicamente el titular del Mundo pues va por dos vías. Primero, por la vía de la fotografía, empatizando con Trump, se titula. Sí, en base a las declaraciones que ha hecho el propio Pedro Sánchez, que ha dicho que empatiza con Estados Unidos, pero que España no va a poner un 4% del Producto Interior Bruto en inversión en defensa en esa cumbre de la OTAN. Por ahí viene lo de empatizar. No, pero es una frase que ha utilizado también el propio Pedro Sánchez. Eso es, sí. Dice en el pie de foto: Pedro Sánchez mostró ayer su mejor sonrisa ante Donald Trump y sus exigencias a los morosos miembros de la OTAN de elevar el gasto en defensa no solo al 2%, sino hasta el 4%. Somos empáticos, apuntó Sánchez. Está bien lo de somos empáticos, pues muy bien, si se nota en la foto. Lo que pasa es que con Trump esto de ir con el diálogo, con el mantra este de la empatía, del Trump solo entiende de dinero. Trump entiende lo que entiende y además ha ido con esa cara que se ve deliberadamente sobreactuada, porque no es que esté serio, es que está... No, está como enfadado. Está con un puchero de sí, los morritos, enfado, pero es que esos morritos son propios de Trump. Es una absolutamente. No, es una pataleta porque hace escasamente 15, 16 días Europa presentó una iniciativa de defensa, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo entre Europa y Estados Unidos, guerra comercial por los aranceles, abandono de los acuerdos de París del cambio climático, del acuerdo nuclear con Irán, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que, Europa ha propuesto fortalecer la línea europea de defensa sin contar con las empresas norteamericanas. Entonces se ha propuesto crear un fondo para potenciar la línea europea de propia defensa, que yo creo que hace falta, más allá de Trump. Barack Obama ya lo estaba exigiendo, es decir, los europeos no estaban costeando su defensa. Lo que ocurre es que ahora la sobreactuación de Trump con el 4% es una respuesta, insisto, a esa iniciativa, sobre todo liderada por Francia y también por Alemania, de vamos a potenciar la línea europea de defensa, pero no vamos a contar con las empresas norteamericanas y vamos a dar todo ese bagaje armamentístico a empresas europeas. De todas formas, vamos a ver, Trump sabe que ese objetivo es inasumible y que eso es un mensaje que él tiene de puertas adentro en su país para reforzar su tesis. Eso no es asumible en una Europa que no crece a la misma velocidad, cosa que sí ocurre en Estados Unidos, con unos países que tienen un diferente criterio sobre la defensa, con unos países que tienen criterios diferentes sobre sus propios ingresos y políticas completamente distintas respecto a, hay países muy populistas, a la política de defensa, que es una política que en la que conviene invertir y tener bien a cubierto, entre otras cosas porque da mucho empleo y además da un empleo de calidad y porque te hace marca de país. Es decir, España tiene muy buenos fabricantes en fragatas, tiene muy buenos fabricantes en helicópteros, etcétera, etcétera. Ahora bien, por un lado, viene con ese mensaje inasumible para tratar de retratar a Europa, ¿no? Y ha venido con esas ínfulas atacando a Angela Merkel, diciendo que es un rehén de Rusia. Pero es que luego viene además con la idea del señorito del cortijo que viene a reconvenir al servicio, ¿no? Algo debe estar sucio en el salón del cortijo porque viene con esa idea sistemática y permanente. Pudiendo tener razón en una cuestión de fondo sobre la OTAN y la financiación real de la OTAN y las exigencias y necesidades de la OTAN, que es verdad que durante mucho tiempo se ha identificado a la OTAN prácticamente solo con Reino Unido y con Estados Unidos, al final se convierte todo en un nuevo grotesco espectáculo de Donald Trump, vaya por donde vaya, ¿no? Y me da la sensación de que si hay que negociar cosas realmente, ir de esta manera, tratando con esa displicencia a Angela Merkel, al presidente del gobierno de España y a muchos otros presidentes, pues lo que no hace precisamente es cargarse de razones, ¿no? Lo que pasa es que al final Trump es una anécdota en la historia de Estados Unidos. Yo creo que el eje transatlántico en las dos fronteras, entre Europa y Estados Unidos, es mucho más fuerte que lo que pueda representar Trump. Y sí es verdad que hay un cierto, como tiene razón, un cierto cinismo en Europa cuando está planteando el alejarse de Estados Unidos, pero a Estados Unidos es a quien subcontratamos la defensa en el mundo, que es el inmenso aparato militar que tiene Estados Unidos
tenemos en los 5 continentes, pues al final es porque Europa no tiene capacidad y porque no queremos además gastar más dinero en defensa. Es decir, los niveles en algunos países, entre ellos España, pues realmente es ridículo para asegurarnos realmente que tenemos una defensa europea propia. Es decir, yo creo que estamos jugando un poco cínicamente, pero al final yo creo que Estados Unidos necesita Europa y Europa necesita Estados Unidos, y Trump no deja de ser una anécdota en nuestra historia. Sin duda, porque cuando ha hecho falta, y antes hablábamos de los Balcanes, quien realmente desatascó una situación gravísima que se vivía en Bosnia-Herzegovina, con el sitio de Sarajevo, etcétera, etcétera, fue cuando ya Estados Unidos se decidió a intervenir. Y además fue un momento muy, muy complicado, porque las fuerzas estaban enfrentadas, pues como ocurrió más o menos en la Primera Guerra Mundial. Francia tiene unos intereses, Alemania otro, el Reino Unido, con lo cual ahí hubo unos momentos bastante delicados. O por venirnos más cerca, cuando se decide que hay que quitar de en medio a Muammar el Gaddafi en Libia, que es Reino Unido y Francia los más interesados en intervenir, necesitan de la inteligencia y también del transporte que facilitan los norteamericanos. O sea que en ese sentido Europa quiere hacer cosas, pero luego quien realmente tiene la logística, porque se gasta el dinero y los europeos aprovechan de eso, es Estados Unidos. Hasta ahí tiene razón. Lo que ocurre, por eso yo decía antes lo del ambiente, es que ahora mismo la relación entre las dos orillas del Atlántico es mala, no, muy mala. La señora Merkel ha llegado a decir que Estados Unidos se ha convertido en un aliado del que no te puedes fiar. Pues, insisto, el tema de la guerra comercial con los aranceles, el tema del cambio climático, el tema del acuerdo nuclear, no te olvides, y también ha dicho a Merkel, acusado de ser rehén de Rusia. De Rusia por el petróleo, el gas, dependencia energética. Por eso no va a ser una mera anécdota Trump en la historia de la relación que puede tener Europa con Estados Unidos, relación económica y militar. No va a ser una anécdota. Yo creo que Trump está forzando mucho una serie de actitudes diplomáticas que, por más que queramos ver consagradas a lo largo de muchísimos años y muy estabilizadas para una cierta y real cooperación, como ha habido siempre entre Europa y Estados Unidos, Trump ha venido a lo que ha venido y está con los aranceles y los está imponiendo, y está con las exigencias de la OTAN y las va a seguir imponiendo, y Europa se tendrá que plantar o no se tendrá que plantar, no lo sé, pero evidentemente nada de lo que dice lo dice en broma ni va a ser anecdótico dentro de 2 años, Pero su capacidad de influencia es muy limitada. Es decir, el conflicto que tenemos ahora en Bruselas con la reunión de la OTAN básicamente es el gasoducto que une Rusia con Alemania a través del Báltico y no a través de Ucrania. Es decir, al final ese gasoducto se va a hacer, quiera o no quiera Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque al final Europa tiene, también Estados Unidos necesita Europa, digamos, para su despliegue en todo el planeta, y por lo tanto su capacidad de influencia es muy relativa. Pero ¿sabes por qué ha sacado Trump ese tema? Porque lo que quiere es que los europeos compremos el petróleo y el gas a Estados Unidos y no a Rusia. O sea, al final es el dinero lo que le obsesiona al señor Trump. Y el papel de Ucrania, que es muy, muy, muy grave. ¿Sí? Fernando, dale. Pues mira, a pesar de estas fotografías y del encuentro entre Trump y Pedro Sánchez, las primeras noticias de los periódicos van por otro lado. Por ejemplo, El Mundo. Sánchez ataca la concertada y defiende la enseñanza solo en catalán. Cambiará la LOMCE para que los centros no puedan dar más plazas aunque lo pidan las familias. La ministra defiende la inmersión en Cataluña, y dice desconocer si hay adoctrinamiento. Esto es tremendo. ¿Pero no se estaba negociando un pacto por la educación? No, vamos a ver, esto lo has dicho bien, esto precisamente lo que pone de manifiesto es que no había ningún interés en pactar nada, porque esto es un decreto. Y yo creo que además da la casualidad que Isabel Celaá, la ministra de Educación, es una mujer que ha hecho un gran papel en el País Vasco como ministra de Educación, y conoce perfectamente el papel de la concertada. Consejera. El papel de la concertada, el papel que tiene la educación pública. Bueno, no era necesario esto, no sé. Yo sinceramente creo que esto va por
toda la vía que va siempre todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, y es por la vía electoral, ¿no? Es mucho agipro, quiere decir, sí, como tú bien dices, es decir, porque al final tenemos un sistema autonómico que no nos creemos. Es decir, claro, si la gestión de la educación está traspasada constitucionalmente a las comunidades autónomas, por lo menos tanto son las comunidades autónomas que tienen que decidir cuál es su política educativa. El Estado puede coordinar lo que son las materias desde el punto de vista académico, pero desde luego al final la gestión de los recursos públicos en cada comunidad autónoma depende de los parlamentos regionales, queramos o no queremos, o bien suspendemos las comunidades autónomas. Carlos, que hay mucha gente que lo reclama. Razón, ¿Qué es eso de que vosotros imaginaos que en Alemania, que es el modelo de Estado federal, llegara la ministra de Educación de turno y dijera, pues voy a tocar todo el tema de la educación sin tener en cuenta a los Länder? Por eso digo un escándalo político, no, Fernando, porque es una vulneración de la Constitución. Que desconoce ese adoctrinamiento en Cataluña cuando líderes políticos, incluido el propio presidente, han hablado de que la educación había sido el gran problema que ha habido en Cataluña. Bueno, pues ahora claro que lo sabe que ha habido, evidentemente, y hoy mismo se ha trasladado a 8 de los 9 profesores investigados hace unos meses precisamente pues por la humillación de niños basada en esa manipulación real de la educación y de la historia, así de sencillo, ¿no? Así se ha enmascarado como una especie de traslado voluntario de los profesores. Pero dices tú, se ataca a la concertada como un reclamo electoral. Yo, fíjate, yo no lo tengo tan claro que sea como un reclamo electoral. Yo creo que la concertada está tan arraigada en España que la izquierda... 25% de los alumnos. Es que pretenden ideologizarla cuando realmente la concertada no está tan ideologizada. Hay muchísima gente que vota al Partido Socialista que lleva a sus hijos a colegios concertados. Luego, yo no sé si es como reclamo... Los colegios concertados no solamente son colegios religiosos. No, claro que no. Los hay perfectamente laicos y además estupendamente buenos y con unos criterios de enseñanza de verdad ejemplares y estupendos. La enseñanza religiosa tiene otra cosa que ver. Eso es precisamente lo que trata Pedro Sánchez de vincular. Vincula la concertada a la obligatoriedad de la religión, la obligatoriedad de la religión evaluable y además que cuente para la media. Y al final yo creo que se hace un lío, es una cuestión muy propagandística en el sentido de que cala bien entre un sector o una parte de la izquierda, pero realmente también molesta a otra. No es tanto el criterio, Fernando, creo yo, electoralista, como el criterio de ideologizar, de segmentar y de fracturar a la sociedad. Es que en virtud de criterios de ideología pero es que el criterio electoral de Pedro Sánchez para recuperar los votos que se le fueron a Podemos es ideologizar todo lo que pueda, todo lo que haga durante este tiempo. Que sí, pero... o sea, que va todo en el mismo país. Pero es que afecta a una cuestión de libertad. Es decir, que hay un sistema público de educación, hay un sistema privado de educación y hay un sistema mixto de educación que se quiere, en fin, recortar, que se quiere amputar cuando se ha convertido ya, precisamente con el devenir de los años, en un auténtico derecho. Nos he empezado diciendo que muchos padres de familia y que además afectará a la calidad de la educación. O sea, porque más allá de todos los parámetros que estáis abordando, si la educación concertada, colapsa la educación en Exacto, España. yo completaría el abanico con, y la calidad de la educación y sobre todo de muchas familias que tienen los recursos justos y que encuentran en la educación concertada una posibilidad de tener una educación con una calidad y un nivel pues muy Estando de acuerdo con lo que dice Manolo, yo creo que la ideología existe siempre en la educación. Es decir, no se puede explicar la educación sin ideología. Es decir, no nos engañemos. Es decir, la educación privada en los colegios, digamos, de élite, que en las que no hay ningún tipo de subvención pública, se hace por razones ideológicas. Hay gente que piensa que ese sistema educativo es mejor que otro. ¿Y qué asignatura, ideológica? No, ideológica no, ese es el modelo. Quiere decir, cualquier modelo genera ideología. Lo que yo creo que 40 años después de poner en marcha, eso lo explicaba muy bien hace algunos años Felipe González, cuando decía, si queríamos generalizar el sistema educativo para que llegara a todos los ciudadanos en un momento en que la escolarización era obligatoria a partir del tercer año, pues no teníamos recursos suficientes para poner colegios públicos y teníamos que llegar a acuerdos con las instituciones religiosas o no religiosas que ponían en marcha colegios. Pero
Pero sobre eso tiene que haber un consenso básico y no estar sometido permanentemente. Por eso a mí me parece que el debate es simplemente antiguo. Es decir, eso es un consenso básico y tiene que haber libertad. Pues desde luego, esto no es la manera de hacerlo ni de conseguir ese consenso. Evidentemente. Pero yo no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho Carlos sobre el tema de que determinados colegios o unos colegios y otros siempre están con la ideología. Yo creo que es una cuestión de calidad de enseñanza y es una cuestión de derechos y de libertades públicas y cívicas que tiene un ciudadano que paga sus impuestos, hacer lo que le venga en gana, tener sistemas y elegir, nada más. No es ideológico. Remata, Fernando. Pues mira, primera noticia de la página 2 de ABC, más de 750 jueces piden amparo a Europa por el linchamiento social y político. En el país condena a España por incumplir el pacto de refugiados de la Unión Europea. La Vanguardia va por la vía de que el gobierno quiere anular los juicios franquistas y abrir fosas. Y La Razón, el gobierno verificará la historia del franquismo. Por supuesto, ya en las últimas ediciones aparece ese triunfo que llaman épico de la selección de Croacia. Y en El Mundo hay que atender a esta noticia. Los Puyol acusados de blanquear 28 millones mientras les investigaban. Se nos ha quedado muy corto esto, esta mini linterna. Solo un mini matiz. Venga, la ideología está en todos los sitios y no tiene por qué ser mala, No tiene por qué ser mala. No es una crítica a los colegios. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Carlos Sánchez. Buenas noches. Gracias, buenas Javier noches. Fernández Arribas, un placer. Buenas noches a todos. Manuel Marín, gracias. Muy buenas noches. Fernando Rayón, hasta mañana. Muy buenas noches. Volveremos mañana jueves 12 de julio. Santos Juan, Gualberto Abad, Fortunato Diácono e Ignacio Clemente Mártir. En el control técnico, Álvaro Español. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paurete. En la coordinación general, Alicia García, que siempre está al día. Y al micrófono, Marta Ruiz. Gracias por estar al otro lado.